Buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestro curso de prótesis parcial, removible y prótesis total. Este curso pretende abarcar estos dos campos. Cierto, va a haber un mayor tiempo para prótesis removible porque en realidad es un campo bastante amplio, pero vamos a ver también prótesis total, tanto en la parte teórica como en la parte práctica. Hablando de prótesis parcial removible, actualmente existe pues una tendencia a que en realidad todo debiera ser de repente adhesivo, todo debiera ser restauraciones eh, de disilicato de litio, de circonia, todo debía de ser fijo sobre implantes. Y es cierto, llega a ser lo ideal, ¿no? Llega a ser lo ideal. Si alguien ha perdido dientes, ¿no? Lo ideal es que nosotros reemplacemos esos dientes con algo fijo. Es preferible, porque de todas maneras tiene un mejor pronóstico. Lamentablemente, la prótesis parcial removible tiene muchas deficiencias, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que aumenta el contorno de los pilares, favorece la caries, ¿no? Favorece la reabsorción en la zona donde va apoyada. El hueso es un tejido que soporta muy mal la compresión, ¿no? Lamentablemente. Entonces, el hecho de colocar una PPR, por ejemplo, de extremo libre, vamos a favorecer la compresión al nivel de esos rebordes sedéntulos y por ende la reabsorción. En el extremo libre, por ejemplo, se habla de algo que se llama la problemática del extremo libre, ¿no? Y bueno, cuando yo estudiaba en el pregrado, en la especialidad, pensaba que la problemática del extremo libre era la dificultad que implicaba tomar la impresión, pero no es así, en realidad llegas a dominar el uso de la impresión o la toma de la impresión. La dificultad del extremo libre radica en el hecho de el futuro, luego de instalada la PPR, ¿no? Cuando se instala una PPR, por ejemplo, de extremo libre, como decía, el extremo libre se va a reabsorber mucho más rápido de lo que se reabsorbería naturalmente, ¿no? Sin una PPR. Pero es obvio que uno no puede decir, entonces como va a reabsorber, no le hago pues PPR de extremo libre, no le hago nada. No, hay que hacerlo porque necesitamos mejorar su masticación. Hay un estudio interesante donde dice que mientras más dientes pierdes, menos tiempo de vida tienes, salvo que estos sean restaurados, ¿no? Reemplazados, ¿no? Obviamente, pues en el futuro saldrá la importancia de la masticación, de la trituración de los alimentos, todas estas cosas con estudios más claros. Claro que lo es, ¿no? Pero seguramente con estudios más detallados, más claros, la importancia y todas estas cosas, ¿no? El asunto es que cuando usamos una PPR de extremo libre y tenemos como antagonista dientes naturales, en primer lugar se va a reabsorber el reborde, ¿no? En segundo lugar, se van a desgastar los dientes de la prótesis y eso va a implicar que los superiores sobre erupcionen, ¿no? Sufran una extrusión y por ende es que cuando nosotros rebasamos las prótesis, que hay que rebasarlas periódicamente, luego que le ponemos la prótesis rebasada al paciente, es decir, completando lo que se reabsorbió, no va a cerrar completamente. ¿Por qué? Porque el superior, el antagonista, se extruyó, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Hay que desgastar la PPR, pero va a llegar un punto en el que el plano va a estar tan alterado que no va a quedar de otra, no va a quedar de otra más que cortar los dientes superiores, que en muchas ocasiones los habíamos cortado ya, ¿no? Entonces, la PPR tiene muchas limitaciones, ¿no? No es el tratamiento ideal, pero es una alternativa válida y por ende, teniendo en cuenta estas complicaciones que puede favorecer, ¿no? Como caries, ¿no? Reabsorción de rebordes, inflamación de encías, recesiones gingivales, ¿no? Debemos de ser muy cuidadosos al hacer la PPR, muy cuidadosos teniendo en cuenta que si nosotros lo hacemos bien y hay los controles periódicos adecuados, vamos a minimizar completamente sus riesgos, ¿no? Vamos a minimizar casi completamente, no completamente, casi completamente, con controles periódicos, controles de higiene, controles de rebasado, controles de ajustes oclusales y todo esto, ¿no? Sí, y además es una realidad, ¿no? Nacional que no todos pues pueden pagarse implantes, ¿no? Entiéndase, un promedio actualmente de un implante es de $1,200, $1,400 por diente, ¿no? Imagínense, el sueldo mínimo en el Perú es de aproximadamente 1,200 soles, ¿no? Aproximadamente. Entonces, imagínate.
¿Cómo alguien con ese sueldo va a poder pensar en pagarse unos implantes? No, me faltan 4 dientes, son $4.800. No sé, pues cuántos meses o años tendría que trabajar para poder pagar ese tratamiento, ¿no? Entonces, ¿lo dejamos sin nada? No, hay que hacerle una PPR. Existe esa alternativa, ¿no? Existe. Y estamos, digamos, como profesionales que somos, obligados a conocer, dominar la técnica para hacerla bien. Porque si de por sí ya es haciendo bien hecha puede causar algunos problemas. Imagínate estando mal hecha, es ya una cosa que prácticamente va a causar daño inevitablemente, ¿no? Entonces es indispensable que seamos muy cuidadosos en la confección de la PPR, ¿no? Muy bien, cuando nosotros vemos una PPR, nosotros vamos a ver que hay distintos componentes, ¿no? Te cuento a modo de anécdota, lamentablemente en el pregrado no tuve una buena formación en PPR, ¿no? Y en el curso de diseño, por ejemplo, de PPR nos daban nos pedían, decían, traiga unas PPRs, préstense de su mamá, de su abuelita, de sus tías, vamos a verlas, ¿no? Entonces, bueno, así fue lamentablemente, ¿no? Entonces el profesor decía, mira, esta PPR está bonita porque está bien pulida, esta porque el acrílico está. Entonces teníamos la impresión de que una PPR bien hecha recaía más en el técnico, en cómo la hacía él. Claro que es importante cómo la hace él, pero el técnico en realidad no es quien debe de diseñar, no es quien debe de decidir dónde van los distintos componentes de la PPR. Cada componente tiene una razón de ser, nada está que sobra o que falta. Los conectores mayores deben de tener ciertas características en un caso y ciertas características en otro caso diferente. No es lo mismo. Cada caso particular debe de tener sus características, digamos, diseñadas, confeccionadas para ese caso específico, ¿no? Entonces, todos los elementos que tenemos van a tener una razón de ser y una forma específica en cada caso. No es lo mismo para todos los pacientes, por ejemplo, el tipo de conector, los tipos de retenedores, etcétera. Y eso vamos a revisar ahora, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos una PPR, vemos distintos elementos, ¿no? Vemos retenedores, conectores mayores, conectores menores, bases de acrílico, dientes artificiales. Vemos distintos elementos. Aquí estoy poniendo en primer lugar los retenedores, ¿no? Pero los retenedores, entiéndase, no son únicamente los ganchos de retención, ¿no? No son eso. En realidad, si bien el gancho de retención es un retenedor, ¿estamos de acuerdo? Pero para que ese retenedor funcione óptimamente, tiene que haber un conjunto de elementos, ¿no? Un conjunto de elementos para que el retenedor funcione óptimamente. ¿A qué se refiere usted, doctor? Imagínate que yo solo hiciera un gancho en un diente, ¿no? Ese gancho, al momento de ingresar en el diente, va a empujar al diente hacia el lingual, ¿no? Entonces, si no tiene un elemento que proteja al diente e impida que lo empuje, es cuestión de que le estamos haciendo ortodoncia. Poco a poco, el diente va a terminar lingualizado, ¿no? Si ese gancho, por ejemplo, no tiene un apoyo que impida que el retenedor se hunda, ¿no es cierto? Ese retenedor no va a funcionar porque va a estar hundiéndose, hundiéndose, hundiéndose sobre la mucosa, favoreciendo más la reabsorción y enclavándose en el margen gingival. Entonces, es una cosa seria, ¿no? Es una cosa seria que requiere mucha responsabilidad, ¿no? Mucha responsabilidad de nuestra parte, entender cada uno de esos elementos y saber cómo aplicarlos, ¿no? Entonces, si bien el retenedor podemos entenderlo como solo el gancho, ¿no es cierto? Este de aquí no va a funcionar sin la ayuda de los otros elementos, ¿no? Entonces, en primer lugar, como elemento más importante está el apoyo oclusal, ¿no? El apoyo oclusal siempre se dice que es el elemento más importante de la prótesis removible. Es muy importante porque lo que hace el apoyo oclusal es ofrecernos soporte cuando se asienta adecuadamente, ¿no es cierto?, en un descanso oclusal. Las PPRs, las prótesis parciales removibles, se pueden clasificar en prótesis dentosoportadas, es decir, que tienen un pilar anterior y un pilar posterior, ¿no? O un pilar a un lado y un pilar al otro lado, lateral y lateral, ¿no? De tal manera que toda la carga va sobre los dientes vecinos a esa brecha déntula, ¿no? Hay un pilar a un lado, un extremo y al otro. Las prótesis también pueden ser dentomucosoportadas, refiriéndose al hecho de que tienen un pilar anterior y no hay pilar posterior. Es como lo que se conoce como extremo libre, ¿no?
Las PPRs no pueden ser mucosoportadas, es decir, no puede ser que yo haga una PPR, por ejemplo, y no le ponga apoyos, porque finalmente lo que hace dentosoportada la prótesis es que tenga los apoyos en estos pilares. Lo que le hace dento mucosoportada es que hay un diente con apoyo y el otro es un extremo libre. Pero no puede haber PPRs mucosoportadas, es decir, PPRs que el paciente muerda y todo se hunda sobre la mucosa, ¿no? Un ejemplo de esto son las prótesis flexibles, que muchas veces me preguntan, no es novedad, ¿no? Que en cada curso me digan, doctor, ¿las prótesis flexibles son buenas? No, porque infringen el primer principio de una prótesis parcial removible, que es el de soporte. Es lo más importante. Eso nos da confort fisiológico. ¿En qué sentido? En que va a evitar que haya daño a los tejidos, ¿no? Entonces, confort durante la función, ¿no? Doctor, entonces el técnico no puede diseñar la PPR. No, pues, no puede él diseñar la PPR, porque ¿dónde le haces los descansos? ¿Dónde harías los descansos? O mejor dicho, ¿dónde pondría los apoyos si los descansos no están hechos, no han sido diseñados previamente por el dentista? Entonces, si es que el descanso no está confeccionado, ¿dónde va a poner los apoyos? ¿Dónde los va a poner? Doctor, el técnico es inteligente, lo va a poner, seguro lo va a poner, pero va a poner en una zona donde va a contactar con la oclusión, con el antagonista. ¿Y qué va a ocurrir? Al hacer el ajuste, vamos a terminar nosotros desgasta hasta que el apoyo quede chiquitito y al final lo sacamos. Ya no sirve. Y nuestra prótesis se convierte en mucosoportada, ¿no? Entonces, lo que hace el apoyo es que con un descanso convenientemente preparado, va a transmitir las fuerzas al eje mayor del diente. Esto de aquí es una cuestión maravillosa. ¿Cómo va a ser maravilloso? El diente, si recibe cargas en sentido axial, convierte todas las cargas compresivas en fuerzas traccionales. Recuerda que la carga compresiva es mala para el hueso. En cambio, la carga traccional es favorable. Recordarás, cuando alguna vez hemos estudiado algún tema de ortodoncia, nos han dicho, donde el diente presiona, hay reabsorción. Donde el diente jala, hay aposición, ¿no? La compresión es negativa, la tracción es positiva, positiva desde el punto de vista favorable. Entonces, cuando nosotros colocamos un apoyo en un descanso convenientemente diseñados y realizados, lo que va a ocurrir es que se va a convertir todas las fuerzas compresivas en fuerzas traccionales, gracias a que el periodonto actúa como una cama elástica. Y esto no daña al diente. Entonces, por eso es que, por ejemplo, si vamos a suponer, se fuera el caso, que solo tenga un diente el paciente para hacer una PPR, no es la condición ideal, pero vamos a exagerar. Si fuera que solo tiene un diente, ese diente debe de tener su apoyo y su descanso. Así sea un hito, doctor, así sea uno, pero no va a ser perjudicial, no. Todo lo contrario, si no le ponemos a ese apoyito, a ese diente único, lo que va a ocurrir es que el tejido alrededor de ese diente va a sufrir, ¿no? Aquí hay un diente donde se le ha hecho una PPR, es cierto, es de PPR Whipla, es cierto, pero también debe de tener su apoyo. Le han hecho pues, sin apoyo, sin nada, y mira cómo se hace el tejido alrededor del diente, ¿no? Terrible, terrible, se destruye terriblemente. En este momento está inflamado, eso va a sangrar, pero es cuestión de tiempo nada más que se produzca una recesión severa, ¿no? Entonces, en realidad, no podemos nosotros conocer la importancia del apoyo oclusal, ¿no? Cuando se hace entonces un apoyo oclusal, este a través del descanso va a transmitir una carga axial, ¿no? Lo cual va a favorecer que las cargas se conviertan de compresivas en traccionales. Doctor, pero ¿y si es una corona? Bueno, si es una corona, se hace preparar previamente el descanso, se le solicita al técnico. En este lado va a ir descanso. El técnico ya sabe que allí tiene que poner un descanso oclusal, ¿no? Doctor, y si no le hago descanso, ya comentábamos, lo que va a ocurrir es que la PPR va a favorecer la reabsorción de los tejidos alrededor de los dientes, con un daño irreversible, ¿no? Un daño irreversible. Muchas veces vemos situaciones catastróficas, ¿no? Terribles y que naturalmente no se presentan. O sea, sin querer, los dentistas somos pues unos destructores ahí de bocas cuando no realizamos bien las cosas, ¿no? Que muchas veces de manera natural no se presenta daños tan catastróficos. Entonces, el apoyo tiene que ir indispensablemente en dientes,
para evitar daño a los mismos y a los rebordes, ¿no? Doctor, pero ¿cómo va a hacer daño a los mismos? Claro, imagínate que tú mandas a hacer la PPR, no has diseñado el descanso, no has preparado el descanso porque no diseñaste la PPR y el técnico generoso dice, no, acá tiene que ir un descanso y le pone un descanso sobre un diente que no ha sido preparado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Lamentablemente, como no hay el descanso preparado, no va a generar un vector de fuerza axial, sino más bien un vector de fuerza que va a inclinar el diente hacia vestibular. Entonces, aquí se resalta el hecho de la necesidad de que nosotros diseñemos la PPR para hacer la preparación conveniente para el descanso, pero la preparación del descanso para el apoyo que va a transmitir las fuerzas axialmente. ¿Esto quién lo hace? Únicamente el dentista, ¿no? Hace no muchas semanas una doctora vino de Dinamarca y me dice, doctor, en Dinamarca la verdad es que los dentistas no diseñan la PPR. Lo envían al técnico y el técnico devuelve y dice, acá van a ir los descansos. Bueno, no, no me parece, no me parece. Ahora, claro, lo que me cuenta ella, ¿no? Pero a mí no me parece porque, imagínate, le vas a decir al técnico, ¿dónde va el descanso? Y él que sabe de fuerzas, que sabe de movilidad dentaria. Bien complicado, ¿no? Entonces, es el dentista el que debe de tener esto con claridad, ¿no? Doctor, pero yo he escuchado de las prótesis flexibles y la gente me pide flexibles y me dicen que son maravillosas, que son cómodas. Probablemente lo sean, ¿no? Probablemente, pero el daño que están generando es terrible. No tienen apoyos, no pueden tener apoyos. Doctor, pero yo le pongo apoyos, ok, pero no son rígidos. Y es necesario que sean rígidos para que transmitan la fuerza al diente. Doctor, pero ¿y si le pongo apoyos ahí con metal? Ok, pero la estructura en sí tampoco es rígida. Y al no ser rígida la estructura, si el paciente muerde, el apoyo no va a servir, porque la parte donde están los dientes, que es flexible, se va a hundir independientemente de los apoyos. Lo mismo pasa con las PPR Whiplash, pero en menor grado, ¿no? Entonces, por eso es que las PPR Whiplash deben de ser estrictamente provisionales, ¿no? Un tiempo, 3 meses, 4 meses, mientras se confecciona la prótesis definitiva. Alguien puede decir, doctor, pero la prótesis Whipple es mala. No es que sea mala, sino que no es estrictamente rígida, ¿no? Imagínate, y esta es más rígida que una flexible, ¿no? Y aún así ni siquiera es buena. Muchos autores, por ejemplo, Ex-Brayat, Malat, que mencionan que la PPR que no es rígida. Imagínate, siendo más rígida que una flexible, no sirve como un tratamiento más que provisional. Muchos dicen, doctor, pero la PPR Whipla es mala. Bueno, en realidad, como te digo, es provisional y bien hecha para el tiempo que sirva para realizar otros tratamientos. Adelante, bienvenida sea la PPR Whipla. Pero no, por ejemplo, puede ser cualquier cosa, sin apoyos, sin nada de eso, ¿no? Igual va a ser mala. Doctor, el apoyo, ¿qué ventaja más tiene? El apoyo va a permitir que cuando la PPR ingrese, el retenedor llegue a su posición correcta, ¿no? Y no se vaya más abajo ni se quede más arriba. Porque si yo tengo una PPR sin un retenedor que trabaja sin un apoyo, cada vez que el paciente muerde, esta PPR se hunde cada vez más, porque se va reabsorbiendo, ¿no? Entonces el retenedor termina haciendo mucho daño al paciente, ¿no? No es que el retenedor sea malo, sino que no tiene uno de sus elementos importantes, que es el apoyo oclusal, ¿no? Entonces el apoyo oclusal es muy, muy importante. Muy bien. ¿Y dónde van los apoyos, no? Hay tres leyes para el diseño de los apoyos. Y bien simple, en verdad. Esto ya empezando a entender cómo es que hay que diseñar. Y son tres leyes. La primera ley, ¿no? La primera ley. Todos los apoyos, o mejor dicho, los apoyos van en los dientes vecinos a las brechas edéntulas, ¿no? Dientes vecinos a las brechas edéntulas. ¿Qué significa? Yo tengo aquí un diente, brecha edéntula, tengo aquí otro diente. ¿Dónde van a ir los apoyos? En los dientes vecinos a las brechas edéntulas. De preferencia en la fosa próxima al reborde. Ay, 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 acá se borró. De preferencia en la fosa, ¿no? Vecina del
diente vecino, la fosa vecina a la brecha dental, ¿no? O sea, los apoyos irían aquí. Primera ley. Segunda ley. Segunda ley. Esta parte de la primera, los apoyos van en los dientes vecinos a las brechas sedéntulas, parte de la primera, pero hay una consideración que es para el extremo libre. Cuando el, el pilar, el diente vecino a la brecha edéntula, que se llama pilar, es un extremo libre, está frente a un extremo libre, el apoyo va en mesial. Doctor, ¿va en mesial? Sí, va en mesial, es la segunda ley. Y además debe de ir acompañada indefectiblemente por un retenedor tipo barra. Doctor, entonces la segunda ley dice que cuando tenemos un extremo libre, el apoyo va en mesial. Así es. Y va indefectiblemente acompañada de un retenedor tipo barra. ¿Por qué, doctor? Pasa lo siguiente. Si nosotros ponemos el apoyo en distal, ¿no? Y le ponemos, por ejemplo, un retenedor de este tipo, lo que va a ocurrir es que cada vez que el paciente muerda, como el pivote está aquí, este gancho va a subir hacia arriba y hacia atrás y va a tumbar al diente. Ya, doctor. Entonces, ¿y si le hace el apoyo en mesial, no va a pasar eso? No. Si hacemos el apoyo en mesial e indefectiblemente usamos un retenedor tipo barra, como una barrita, cada vez que el paciente muerda, la prótesis va a girar de aquí y el retenedor más bien va a girar un poquito hacia abajo. No va a empujar hacia distal al diente, sino más bien hacia mesial gracias al apoyo, ¿no? Entonces, esa es la segunda ley. Perfecto. ¿Y qué dice la tercera ley? La tercera ley dice cuando nosotros tenemos un pilar intermedio, acá está, pilar intermedio, el apoyo, todo parte de la primera ley, diente vecino a brecha edéntula, apoyo, fosa próxima, apoyo. Y en el pilar intermedio solo vamos a escoger un lugar para el apoyo, no dos. No es necesario poner dos apoyos, es mutilante para el diente. Entonces, ¿dónde le ponemos el apoyo? Tú decides, ya sea en la fosa mesial o en la fosa distal, donde tú consideres que va a haber más fuerza o requieres más fuerza, ¿no? Esa es la tercera ley. Entonces, esas son las tres leyes para el diseño de los apoyos. Yo creo que es bastante simple, acuérdate de esas tres leyes. Doctor, ¿los apoyos siempre tienen que ir sobre diente natural? No, como te había dicho, pueden ir sobre diente natural como por ejemplo acá en este canino, los apoyos pueden ir sobre coronas, aquí como en esta molar, ya sea metal cerámicas, libres de metal, ¿no es cierto? Tranquilamente, este es un caso que le he tomado foto después de 16, 18 años, ahí está la corona, esto había una corona Inceram, eso existía antes. Doctor, ¿y puede ser sobre metal cerámica? Claro. Doctor, ¿tiene que ser siempre sobre metal? No, se pueden hacer descansos sobre resina, ¿no? En algún momento, te confieso, cuando yo hacía la especialidad, no hacíamos descansos sobre resina, teníamos que hacer una amalgama, ¿no? Una horrible amalgama, ¿no? Acá está esta amalgama, ¿no? ¿Por qué teníamos que hacer la amalgama? Porque pensábamos que el apoyo necesitaba una superficie muy dura, muy resistente, pero en realidad no es así. Hay un artículo interesante que me lo pides en clase, te lo comparto, donde se dice que a los apoyos pueden ir sobre cualquier material. No te preocupes, sobre resina, sobre una incrustación, de cerómero, tranquilo, ya no es necesario pensar en que tiene que ser amalgama. Es más, hace poco conversaba con unos colegas jóvenes recién egresados de la especialidad y me decían, doctor, cuando hacemos eso, hacemos incrusta metálica. No, qué locura, eso ya no es válido, ¿no? Muy bien. Hay una situación interesante. Cuando tú vas al laboratorio, o mejor dicho, cuando tú vas o pides una corona al laboratorio, acá vamos a ver esto un momentito. Cuando tú pides una corona al laboratorio, muchas veces el laboratorio, tú le dices, ¿no? ¿Sabes qué? Prepárame un descanso, le dices en la corona, ¿no? Y el laboratorio lo que suele hacer es algo muy común, que no vas a aceptar y vas a indicar que no sea así es que le va a realizar un apoyo tanto en mesial del diente como en oclusal, ¿no? O sea, va a realizar una cosa así, en mesial o en distal, donde corresponda, y también en palatino, ¿no? Esto no es así, esto no puede ser así, no, está muy mal, no puede ser que yo reciba un apoyo en oclusal y un apoyo en palatino, no, es uno u otro.
¿Por qué, doctor? Porque esto va a generar mucha fijación, mucha tracción, mucha tensión sobre el diente y va a favorecer que este sufra trauma. Entonces, ¿es uno o es otro? ¿No? Doctor, ¿y qué prefiere usted? Siempre el apoyo oclusal, siempre el apoyo oclusal. Pero ¿no sería mejor el apoyo palatino? En realidad no, porque por un lado genera más tracción sobre el pilar, en segundo lugar va a imposibilitarnos conservar estas coronas ante otro tipo de tratamiento. Por ejemplo, si yo voy a hacer aquí un implante y una corona, ¿no es cierto? Si voy a hacer aquí un implante y una corona, estas coronas con este descanso en palatino favorecen la retención de comida, molestan al paciente. Antes no tenía problema porque ahí iba a ir una parte de la PPR, pero ahora sí. Entonces, es preferible que solicitemos los apoyos únicamente, ¿no es cierto? Únicamente en oclusal. Así de simple. Pero hay una situación excepcional, que es cuando tenemos poca altura para preparar la corona. Digamos que yo tengo un diente que está extruido, ¿no? Y yo veo que la pulpa está acá y hay que cortarlo de repente hasta este nivel. Pero si yo corto hasta este nivel para que esté nivelado el diente, tengo que dar espacio pues para la corona. Entonces va a ser metal cerámica 1.5, ¡boom! Ya estoy en pulpa, ¿no? Entonces en este caso lo que puedo hacer es únicamente cortar lo estrictamente necesario para nivelar el diente, ¿no? Y en vez de llegar a pulpa tratando de conservar la vitalidad, solicitarle que me haga una cara metálica. Entonces, cuando me va a hacer una cara oclusal metálica, ¿no es cierto? Y vamos a ver un momentito. ¿No? Perfecto. Entonces, cuando me va a hacer una cara oclusal metálica, ya no va a haber espacio para el descanso, pues no, porque la cara oclusal va a medir 0,7, 0,5, 0,7. Entonces, ¿dónde ya hago el descanso? El descanso. El descanso debe medir más o menos 1, 1.2. Entonces, ya no hay espacio físicamente. En ese caso, como excepción, le solicito, prepárame prepárame el descanso en palatino, ¿no? Entonces ya el técnico me hace eso. Doctor, ¿eso es solo aplicable a dientes posteriores? Bueno, en realidad sí, porque en dientes anteriores, siempre que se prepara el descanso va en palatino. Esa es una norma, ¿no? Pero no hay otra forma tampoco donde prepararlo, ¿ya? Entonces los descansos, como te decía, pueden ir sobre cualquier superficie, ya sea una corona, una corona metal cerámica, un diente natural, aquí está otra corona metal cerámica, una corona libre de metal. Puede ir sobre un cerómero, no hay ningún problema. Sobre disilicato de litio, tranquilamente, no hay ningún inconveniente, ¿ya? Pero tiene que ir diseñado siguiendo estas tres leyes. Cuando nosotros mandamos a hacer una corona libre de metal, hay que solicitar ya que el descanso venga previamente realizado, hay que indicar al laboratorio perdón, hay que hacer la preparación necesaria para que ese nivel no esté muy delgado, ¿no? Máximo, pues que el mínimo, digamos, de material a ese nivel sea a nivel del descanso, sea como mínimo de 1 milímetro, ¿no? Porque si es más delgado también estás favoreciendo que la corona esté débil, ¿no? ¿Ok? Entonces, las coronas, cualquier situación, antes de ser cementadas, debemos de verificar que esté bien todo, sus descansos, sus ecuadores, eso lo vamos a hacer después para que nuestra corona, nuestro retenedor con nuestro apoyo funcionen eficientemente. Cuando yo tengo dientes mesioangulados, con eso no te estoy queriendo decir pues totalmente echados, pero cuando estén mesioangulados, no se puede poner un apoyo convencional, porque el apoyo va a actuar como un bracito que va a tender a inclinarlo, echarlo al diente. Cuando tenemos dientes mesioangulados, lo indicado es realizar apoyos largos. Cuando son molares, mesio inclinadas, se realizan apoyos largos, ¿no? ¿Para qué? Para que debido a la naturaleza de la configuración del apoyo, por la carga que reciba, ya no lo incline como en este caso, sino permita transmitir la fuerza al eje mayor del diente, ¿no? Entonces, así vienen los apoyos largos, se preparan unos apoyos largos para que cuando el paciente, digamos, muerda, las cargas no inclinen más al diente. Otra opción de apoyos también son los apoyos Sochapa, ¿no?
Estos apoyos son como unas tapitas que van sobre la cara oclusal del diente de tal manera que cuando el paciente muerde, la carga se transmite axialmente. Pero estos casos no son pues aplicables a todas las situaciones, sino únicamente cuando los dientes, por ejemplo, se encuentran por debajo del plano de oclusión. ¿Esto es preferible? No. En realidad sería preferible que preparemos una overlay ahí, porque de todas maneras vamos a favorecer la retención de comida aquí abajo. Entonces sería preferible una overlay adhesiva. Puede ser de disilicato o de cerómero, considerando los grosores. Pero muchas veces la overlay de disilicato puede costar más que la PPR, ¿no? Entonces, una alternativa a hacer un apoyo sochapa, ¿no? ¿Es necesaria alguna preparación ahí? No, ninguna. Más bien, si es que tiene fisuras, fosas, sellarlas bien, instruirle al paciente que cepille bien esto para que no se favorezca la retención de alimentos y por ende la caries, ¿no? Muy bien, entonces este es un aspecto importante en PPR, estamos hablando de retenedores y son el soporte que va a ser brindado con un correcto diseño y preparación de los apoyos y sus correspondientes descansos oclusales. Otro aspecto importante de los retenedores es la retención, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Porque su propio nombre lo dice. Pero recuerda, lo más importante en una PPR es el soporte, ¿no? La retención también es importante, obviamente, ¿no? Y está referido al hecho de que nos va a brindar confort psicológico, ¿no? O sea, el paciente va a poder sentirse cómodo, seguro con su PPR ahí fija, ¿no? Doctor, ¿y no sirve para la función? Sí, también, obviamente, pero su rol fundamental es dar confort psicológico. Para entender el tema de retención es importante tener claro el tema de los ecuadores dentarios, ¿no? Si nosotros imagináramos que estamos caminando por la calle y vemos una esfera, ¿no? Vemos una esfera, ¿no? Imagínate que es una esfera que ha caído del cielo, es un meteorito de oro puro, ¿no? Y tú ves, ah, este es un material precioso, y ha caído sobre un charco de barro, ¿no? No sé, pues una de esas cosas raras, cae sobre un charco de barro y tú te lo quieres llevar, ¿no? Entonces, si tú te lo vas a llevar, tu cerebro ya, digamos, automáticamente va a trazar el ecuador de esta esfera y te va a decir, mira, para poder levantar esta esfera, no la puedes agarrar de acá arriba, de la zona supraecuatorial, porque la esfera va a resbalar, ¿no? Va a resbalar. Para que esa esfera se retenga, tienes que levantarla desde la zona infraecuatorial, ¿no? Tienes que poner ahí tus dos manos y levantar la esfera desde esa zona. Y solo así podrás cargarla, ¿no? Entonces, es necesario entender que en PPR también va a ser importante trazar el ecuador dental, ¿no? Ahí está una simulación de un ecuador del planeta, ¿no? En los dientes también, cuando ponemos el modelo en una posición establecida, ¿no? Es una posición donde el plano de oclusión está paralelo a la mesa de trabajo, ¿no es cierto? Y pintamos convenientemente los ecuadores siempre con el plano de oclusión paralelo a la mesa de trabajo, eso es importante, vamos a obtener pues exactamente un trazado de dónde está una zona claramente supraecuatorial y una zona infraecuatorial. Lo único que va a dar retención es la zona infraecuatorial. Entonces, si yo quiero que ese retenedor ofrezca retención, va a tener que ingresar debajo del ecuador, ¿no? Entonces yo tengo aquí el diente, si el ecuador está aquí, el retenedor debe de ingresar debajo del ecuador. Si el retenedor no ingresa debajo del ecuador, de nada sirve, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo, ¿sabes qué? Aquí está mi ecuador y acá le pongo el retenedor porque no hay pues más ecuador. Entonces, eso no va a funcionar. Y por más que ajustes el retenedor, es contraproducente, porque ajustas y la PPR se va a salir más porque va a rebotar, porque está en zona supraecuatorial. Nuevamente, vamos a la esfera, recuerda, está en un charco de barro, equivalente a la saliva. Entonces, si agarramos de aquí arriba, supraecuatorial, por más fuerza que hagamos, esto va a fugar más bien. No, me ha pasado, alguna vez recibí una PPR,
La probé y cuando ajustaba el retenedor porque estaba muy floja, la PP rebotaba. Ponía, ¡prac! Rebotaba, rebotaba. Entonces yo no puedo obviar este paso importante que es el análisis de ecuadores, ¿no? Doctor, entonces para poner un retenedor se necesita determinar con claridad dónde está el ecuador. Sí, se necesita determinar con claridad. De ahí que es importante el análisis de ecuadores. Doctor, pero yo siempre hago esto sin análisis y el técnico lo hace. Ah, pero espera un momentito, acá hay algo muy importante. Por ejemplo, imagínate que yo hago el trazado del ecuador de un diente y esto queda así, el ecuador, ¿no? Entonces digo, sobre esto va a ir un áquer, ¿no? Listo. Entonces viene el áquer sobre esto así, va a ir así. Perfecto, doctor, está debajo del ecuador. Tiene razón. Pero hay un tipo de retenedores que vamos a revisar en un momento más que se llaman los circunferenciales, que para poder funcionar, ingresar dentro del diente, solamente deben de tener la punta debajo del ecuador. Solamente deben de tener la punta debajo del ecuador. Nada más. No pueden tener todo el cuerpo del retenedor encima del ecuador. No pueden. ¿Por qué? Porque esta zona no es flexible, solamente es la parte final la que se flexa bastante. Entonces, si yo dejo el ecuador aquí arriba, el retenedor no va a ingresar, pues no va a ingresar. No, yo sí lo hago ingresar. Ok, lo haces ingresar, pero entiende que al ingresar le está haciendo trauma al diente. Perfecto. Al sacarlo, vas a usar extractor de coronas. Ah, entonces lo voy a aliviar. No puedes aliviar, porque el retenedor ya tiene una forma específica, un grosor específico. Si yo me pongo a desgastar, lo debilito. Me ha pasado también, lo debilitas y se rompe en cualquier cita. Ah, caray, doctor, qué pena. Entonces, el técnico no es el que tiene que analizar los ecuadores. No, doctorcito, tienes que analizarlo tú. ¿Por qué? Porque si el ecuador, por ejemplo, está muy alto, ya te estoy diciendo dónde tiene que ir la punta del retenedor, tendrás que modificar el ecuador, bajar el ecuador. ¿Y eso quién lo puede hacer? El dentista. El técnico no puede bajar el ecuador. No, sí puede, claro, lo puede bajar en el modelo, pero no es lo que está ocurriendo en boca, ¿ya? Entonces, para entender el tema de la retención, hay que tener claro el tema de los ecuadores. Eso lo vamos a revisar en la práctica. Entonces, si yo quiero que un retenedor ofrezca como tal un efecto de retención, necesito que el ecuador esté por debajo, perdón, el gancho ingrese por debajo del ecuador, hacia zona infraecuatorial. De repente te estarás preguntando, doctor, ¿y qué hago si el ecuador está muy abajo, ¿no? Por ejemplo. Acá tengo una molar y yo quiero hacer un áker y el ecuador está muy abajo. No, ahí no va a haber retención. No, existen opciones de retenedores que nos permiten cambiar esto, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se llama el anzuelo que nos permite ingresar cambiando de posición, ¿no? Cómo viene la zona, la punta retentiva. Hay situaciones donde hay que hacer algún tipo de preparación al diente, que esto lo vamos a ver en práctica, ¿no? Pero de todas los retenedores deben ingresar así. Únicamente la punta ingresa debajo del ecuador. Por ejemplo, en los circunferenciales. En los barra hay otras características que vamos a revisar. Muy bien. Otro punto importante de un retenedor es que brinde estabilidad, ¿no? ¿Qué es estabilidad? Es la resistencia a las fuerzas horizontales, ya sea mesiodistal y vestíbulo palatina, ¿no? O vestíbulo lingual. Por ejemplo, aquí te estoy mostrando una vista oclusal de un retenedor. El retenedor tiene algo aquí, ¿no es cierto?, que se llama placa de contacto proximal. Esta placa de contacto proximal es un elemento que va a dar estabilidad, aquí está, estabilidad mesiodistal, ¿no? Asimismo, ¿no? Esta placa de contacto proximal va a ir en todas las caras proximales vecinas a brecha edéntula. Todas las caras proximales vecinas a brecha edéntula. En todas las caras proximales vecinas a brecha edéntula. ¿Cómo es eso, doctor? Vamos a repasar aquí. Por ejemplo, aquí yo tengo una cara proximal vecina de brecha edéntula, otra cara proximal vecina. ¿Cuántas placas de contacto proximal deben de ir aquí? Tres. Ah, perfecto, doctor. Aquí, cara proximal vecina brecha edéntula, cara proximal vecina brecha edéntula, cara proximal, cara proximal, cara proximal. ¿Cuántas placas de contacto tienen que ir aquí? Uno, dos, tres.
4, 5. Se está borrando eso, ¿ya? Entonces, eso es así, ¿ya? Ahora, ¿esto para qué ayuda? Bueno, tiene varias funciones, ¿no? En primer lugar, como te mencionaba, da estabilidad mesiodistal. En segundo lugar, también actúa, ¿no es cierto?, como un elemento que evita la impactación de alimentos. Se recomienda que la placa de contacto proximal sea metálica. A veces la placa tiene un apoyo, a veces no, depende del caso, ¿no? Por ejemplo, en este canino, el apoyo está aquí y la placa viene aquí, ¿no? Por ejemplo, en este otro caso, la placa está aquí y tiene un apoyo, pero a este lado hay una placa, pero ya no hay apoyo. No, 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 no es necesario dos apoyos, ¿recuerdas? Pero había pues una brecha ahí adelante y otra atrás. Pero esta placa, como es de metal, no se va a desgastar. En el caso, por ejemplo, fuera de acrílico, y va a favorecer que haya una interfase por la que se empaqueten alimentos. Entonces tiene esa doble función para permitir la estabilidad y para evitar el empaquetamiento de alimentos. Pero hay otro aspecto también muy importante, que sería una tercera, que es el hecho de que esa placa de contacto proximal, ¿no es cierto?, debe ser preparada de tal manera que sea copiando la forma proximal, o mejor dicho, el diente debe ser preparado de tal manera que su placa de contacto proximal tenga una curvatura. ¿Para qué? Para que actúe como si fuera un riel, ¿no? Entonces el diente con la placa de contacto proximal, cuando la placa va a ingresar, ofrece un riel, un eje de inserción, ¿no? Por eso es que donde va la placa de contacto proximal recibe el nombre de plano, guía. Donde está el diente y va a ir una placa de contacto proximal, recibe el nombre de plano guía, que es algo que vamos a revisar en preparación biostática. De tal manera que el diente va a ingresar, perdón, la PPR va a ingresar siguiendo un único eje de inserción. Y eso es fantástico, claro, porque va a ayudar también con la estabilidad vestíbulo-palatina. Doctor, ¿no era mesiodistal? Sí, pero también va a contribuir con la estabilidad vestíbulo-palatina, porque esto es como un riel que impide que la prótesis se mueva para cualquier lado y solo ingrese en un eje de inserción. Excelente. Entonces, debemos de hacer placas de contacto proximal. Así es, en cada brecha, cada cara proximal vecina a una brecha edéntula, va a haber una placa de contacto proximal. Sí, doctor, sí, aquí está. Placa de contacto, placa de contacto, placa de contacto, ¿no? Placa de contacto, placa de contacto, placa de contacto, placa, 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 ¿no? Lo mismo aquí, también hay una placa de contacto proximal. En el sector anterior suele, muchas veces si dejamos una placa, se va a ver una suerte de borde metálico adelante. Entonces, en el sector anterior va una placa, pero se tira un poquito hacia palatino, ¿no? ¿Para qué? Para que parte de la placa, ¿no es cierto?, sea el acrílico y no se vea antiestético. Doctor, pues usted ha dicho que tiene que ir metal. Tiene razón, por eso es que se recorta un poco, no totalmente, ¿no? Para que no se note, digamos, la parte o grisácea o metálica en boca y el paciente tenga una mejor estética, ¿no? Entonces, esto nos ayuda con la estabilidad. Pero no solamente la placa de contacto proximal, hay otros elementos también que ayudan con la estabilidad. Y uno de ellos es el brazo opositor, ¿no? Cuando nosotros hacemos una PPR, generalmente hacemos un hacker, ¿ok? Y este hacker no puede ir solito. Ya sabes que va con su apoyo, eso es indiscutible. Pero además debe de tener un opositor, un elemento que vaya por, en este caso, lingual, que va a permitir que nos brinde estabilidad vestíbulo-palatina. Asimismo, los retenedores tipo hacker, ¿no? Los retenedores tipo hacker o circunferenciales, perdón, recuerda que solamente la punta va debajo del ecuador, ¿no? Solamente la punta va debajo del ecuador y todo lo que está, que no es la punta, va por encima del ecuador. Entonces, esto ayuda bastante con la estabilidad. Entonces, hay varios elementos de estabilización. Uno, la placa de contacto proximal, que es fundamental mesiodistal y colabora gracias al eje de inserción con lo vestíbulo palatino. El opositor, ¿no es cierto?, que va opuesto al donde va el brazo retentivo, y la parte inicial del retenedor por vestibular, que también contribuye a la estabilidad. De repente aquí te estés preguntando, un momentito, doctor, pero usted nos ha dicho que en extremo libre va a ir
un apoyo en mesial, ¿no? Ahí está. Y nos dijo también que indefectiblemente va con un retenedor tipo barra, así es. Y obviamente ya sabemos que va una placa de contacto proximal, pero ¿y el opositor, doctor? Buena pregunta. En extremo libre, el opositor no se diseña como un gancho ni se quiere un gancho ahí, porque ese gancho, recuerda, puede tumbar al diente porque lo está abrazando. Entonces, la oposición la realiza lo que sería el apoyo oclusal con un conector menor que va hacia mesial, la placa de contacto proximal, ¿no? Eso es lo que brinda la oposición. Doctor, eso lo vamos a ver con detalle, sí, vamos a hacer en la práctica lo que es diseño y vamos a entender con detalle cómo se hace en cada condición, digamos, que se presente, ¿no? Muy bien, entonces eso sería lo que conocemos como estabilidad. Otra característica importante que deben de cumplir los retenedores es la circunvalación. Circunvalación se refiere a que cuando hacemos un retenedor, tanto el brazo retentivo como el brazo opositor deben de cubrir más de 200 o por lo menos 270 grados del diente, porque no existen retenedores que se le conoce como uñita o retenedores cortitos, sino no funcionan eficientemente, ¿no? Primero, al ser cortos son muy rígidos, no van a flexar lo suficiente y al ingresar pueden generar trauma en el diente. Segundo, si son tan cortos, no van a cumplir su función de retención adecuadamente o de oposición. Entonces debemos de hacer retenedores largos, ¿no? Que cubran por lo menos 270 grados del diente, ¿no? 270 grados del diente sobre el que está viendo, ¿no? Ah, ya, doctor, en todas las condiciones, sí, así es. La siguiente característica de los retenedores es la pasividad, ¿no? La pasividad se refiere al hecho, y es muy importante, de que cuando un retenedor ingresa, hace fuerza. Cuando el retenedor ingresa, hace fuerzas, ¿no? O sea, hay una fuerza que hace que el retenedor se abra. Esto hace que el brazo opositor se abra, perdón, el brazo retentivo se abra, ¿no? Y pase el ecuador y llegue a su posición final y se vuelve a cerrar. En su posición final no debe de ejercer fuerza. O sea, en realidad la retención es pasiva. Únicamente al momento de retirar, otra vez hace fuerza, se abre y sale, ¿no? Esta pasividad es importante porque si no le estaríamos haciendo ortodoncia a nuestro diente. Entonces, por eso es importante, muy importante, determinar correctamente los ecuadores y la posición del retenedor, ¿no? Porque de otra forma estaríamos infringiendo esta pasividad, sería un retenedor activo que ya trabajaría como si fuera una especie de, digamos, alambre de ortodoncia, ¿no? Un aspecto importante también es no olvidarnos de que el opositor, ¿no es cierto?, va a impedir que el diente se incline. Te decía que cuando ingresa la PPR, el brazo retentivo se abre, ¿no? Y el brazo retentivo se abre. Pero si no hay un opositor, va a estar empujando al diente día a día hacia el lingual, ¿no? Entonces, por eso es importante el brazo opositor que va a servir como un tope para que el diente no se incline, ¿no? Lo mismo pasa en los retenedores tipo barra de extremo libre, sí, lo mismo pasa, ¿no? Pero en este caso la función es compartida por estos tres elementos. Apoyo con su conector menor, brazo retentivo en barra y en la placa de contacto proximal. De ahí que estos retenedores se conocen como DPI o DPT, ¿no? Son inseparables estas cosas. Descanso, placa de contacto proximal, retenedor en I o en T. Doctor, ¿y ellos dan todas esas propiedades? Sí, circunvalación, reciprocación y estas cosas que estamos explicando, ¿no? El brazo opositor, ¿no? Que estamos hablando, es un elemento importante para lo que hemos mencionado, ¿no? Estabilidad, reciprocación, circunvalación, ¿no? Ayuda finalmente a que el gancho entre en su posición final sin empujar al diente, y el brazo opositor siempre debe de estar en una posición supraecuatorial. Normalmente cuando nosotros vemos un diente, vemos que el ecuador está pues muy arriba, el lingual, ¿no? Entonces hay que hacer una preparación, se llama una preparación biostática para bajar ese ecuador, para que el brazo opositor siempre esté encima del ecuador, porque el brazo opositor no flexa. Entonces, si tú lo pones debajo del ecuador,
ahí tenemos problemas porque no va a ingresar, ¿no? En cambio, el brazo retentivo debe de ir siempre debajo del ecuador para ofrecer la retención conveniente, ¿no? Entonces, estos aspectos son importantes para el retenedor. Muy bien. Ahora, hablando de retenedores, ¿no es cierto? Hablando ya de retenedores en sí, ¿no es cierto? Que van a favorecer la retención de la prótesis removible cuando entra en su posición final. Vamos a decir que existen dos tipos, ¿no? Directos e indirectos, pero lo que hemos hablado hasta ahorita son los directos. Hay unos indirectos que tienen su consideración ahí, lo vamos a revisar, no te preocupes, pero vamos a empezar por lo más sencillo, que son los retenedores directos, ¿no? Los retenedores directos, ¿no es cierto?, son los que ejercen la retención en el pilar, en el diente en el que se ubica, ¿no? Y dentro de estos retenedores directos vamos a tener a dos grupos de retenedores, los convencionales y los ataches, ¿no? Los convencionales van a ser retenedores que, como su nombre lo dice, son los más usados, ¿no? Que siempre que los conoces desde que haces, empezado a estudiar PPR, ¿no? Y se dividen en dos grandes grupos, ¿no? Circunferenciales y tipo barra. Hay, hay retenedores, además, que son variantes, son, digamos, tienen características a veces que mezclan uno del otro, de los barra y de los circunferenciales, pero son la rareza, ¿no? O sea, con toda sinceridad, tengo ya varios años como especialista, también como profesor, ¿no? Y en la consulta y en la docencia, esos retenedores especiales se presentan pues uno en un millón, ¿no? Entonces no valdría la pena eh, de repente decantarnos por explicar cada retenedorcito adicional que lo vas a ver uno en un millón y el rato que lo vas a ver ya pasó 10 años y ya ni te acuerdas lo que hace, lo que hemos hablado, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos en lo que nosotros utilizamos, vemos en el 99.99% de los casos, ¿no? Y como te decía, se divide en dos grupos, circunferenciales y tipo bar. Por otro lado están los ataches, que también son un tipo de retenedor, ¿no? Los ataches son unos elementos de retención que van a requerir, ¿no? Ir en una corona, ¿no? O dentro de un conducto por lo que se conoce como un espigo atache, ¿no? Entonces, el retenedor, los ataches básicamente son elementos de retención, básicamente son esos, ¿no? Vamos a tener una clase específica de ataches donde vamos a revisar eso, ¿no? Cuando nosotros hacemos ataches, básicamente lo que hacemos es reemplazar el brazo retentivo por el atache, porque todo lo demás va igual, va el apoyo, la retención indirecta, de repente acá se usa un poco más lo que son fresados, ¿no es cierto? Para poder optimizar el atache, pero en la mayoría de casos se ferulizan dientes, ¿no? Entonces, esto del atache, digamos que es un poquito invasivo desde el punto de vista que muchas veces dientes en buen estado los tenemos que tallar para convertirlos en ataches, ¿no? Pero hay que analizarlo con detalle, con cuidado, si vale la pena, ¿no? Explicarle al paciente. Ten en cuenta que cada diente que es preparado tiene un riesgo de irse a endodoncia, ¿no? Según Mitch, que es un investigador, un autor en tema de implantes, dice que a los 15 años el 30% de dientes tallados se pierden. O sea, en 15 años el 30% de dientes tallados se pierden, ¿no? Entonces ¿por qué se pierden, doctor? Por filtración, de repente porque hubo una suerte de necrosis, ¿no? O una respuesta fallada de la endodoncia, que muchas veces hay que hacerlo. Entonces hay que considerarlo con cuidado. Vamos a ver una clase especial sobre ataches. Hablemos de los retenedores convencionales, ¿no? ¿No? Aquí en el atache, ¿no? Dientes, hay que prepararlos para coronas, ¿no? Se preparan, se ponen las coronas, hay que ferulizar con los ataches, que estos son los machos, así se llaman, y en la prótesis va lo que se llaman las hembras, ¿no? Que es, en este caso se van a ir cambiando conforme se desgastan, ¿no? Entonces la PPR va a ir abrochada, ¿no es cierto?, sobre estos retenedores
ataches y básicamente lo que hacen es reemplazar el brazo retentivo, ¿no? Ofreciendo estética, estética. Doctor, ¿y hay mayor fijación? Sí, es cierto. El atache ofrece mayor fijación, mayor retención. Inclusive puedes escoger niveles de retención. Más retentivo, por ejemplo, generalmente son las hembras de color rojo, que es la parte que va en la PPR, y menos retentivos son las hembras de color verde, siendo el intermedio las de amarillo, ¿no? Pero eso lo vamos a ver con detalle cuando hablemos de ataches. Entonces, regresando a los retenedores convencionales, como te decía que vamos a utilizar en el 99.9% de los casos, vamos a tener dos grandes grupos, los retenedores circunferenciales y los retenedores tipo barra. Los circunferenciales, como su nombre lo dice, tienen una forma más circunferencial, ¿no? Doctor, ¿cómo circunferencial? Como una circunferencia que va a rodear al diente, ¿no? Una circunferencia, ¿no? Es una circunferencia. Y los retenedores tipo barra no son otra cosa que una barrita, ¿no es cierto? Que tiene el retenedor que parte de un conector menor largo. Esto se llama un conector menor, ¿no es cierto? Y van a ser en la partecita activa, que sería pues una I, una T o una C, ¿no? Muy bien. Entonces son dos grandes grupos, los circunferenciales y los tipo barra. Te digo que hay un grupo aparte, que son retenedores raros, ocasionales, casuales, que los usamos uno en 1 millón. De repente en tu vida, ni siquiera nunca te toque, con toda sinceridad, en mis años de docencia y de especialista, hemos visto muy, muy pocos casos, ¿no? Entonces, dentro de los retenedores circunferenciales, en primer lugar vamos a tener al retenedor Acker, ¿no? Ese es el más conocido, el más famoso, ¿no? ¿Por qué es tan conocido y tan famoso? Porque es un buen retenedor, ofrece muy buena retención, su retención es fantástica, es fácil de construir, ¿no? Cualquier técnico lo puede hacer con suma facilidad, no es un retenedor difícil de construir, se adapta mucho a la forma de los ecuadores de los dientes, entonces no hay que estar haciendo grandes preparaciones ni nada de eso, ¿no? Entonces el retenedor que es muy versátil, tiene muy buena retención, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, unos hackers, ¿no? Unos hackers ofrecen muy buena retención. También si por alguna razón se fractura, este es el caso de un paciente, que a las 2 semanas de instalada la prótesis se fracturó el retenedor, ¿no? Entonces, bueno, es 2 semanas, muy rápido se ha fracturado, tengo que repararlo mientras le confecciono una nueva, pero lo bueno es que puedo simplemente perforar la PPR y ponerle un gancho de Whipla, ¿no? Son fáciles de ajustar, si el paciente se afloja, al mismo le puedes enseñar, mira, tienes que aplastar acá con una toalla, poquito a poquito, y luego vienes para tu control, pero son fáciles de ajustar, no se deforman con facilidad, ¿no es cierto? Estos retenedores están indicados en casos donde hay zonas dentosoportadas, en zonas dentosoportadas. Por ejemplo, aquí puedo poner un áquer, ¿no? Puedo poner un áquer, esta es zona dentosoportada. Aquí puedo poner un áquer, aquí en el canino también podría poner un áquer, ¿ok? Porque es dentosoportada, ¿no? Donde no puedo poner hackers es en zonas de extremo libre. Por ejemplo, aquí no se puede. Aquí se puede, doctor, en esta zona sí, aquí también se puede, es soportada, pero aquí no, aquí tampoco. ¿Por qué, doctor? Recuerda, habíamos dicho que el hacker, como abraza al diente, tiende a tumbar el diente hacia distal, ¿no? Genera una migración, se rompe el punto de contacto, ingresa comida, se produce caries y la situación se complica, ¿no? Entonces no es conveniente en zonas de extremo libre. Por otro lado, tampoco va en zonas donde el Ecuador, ¿no es cierto? Acá vamos a poner estas consideraciones donde el Ecuador no lo permite, ¿no? Por ejemplo, tengo una molar aquí, el Ecuador está acá y yo quiero poner un áquer aquí, el Ecuador no lo permite. Habría que pensar en otra alternativa. Tampoco cuando la estética, ¿no es cierto?, se ve muy afectada. ¿Por qué? Porque el retenedor Acker, por ejemplo, en vestibular es fatal, ¿no? En sectores anteriores, quiero decir, se ve muy mal, ¿no? Entonces ahí habría que evitarlo y pensar en otra alternativa, ¿ok? Entonces, si hablamos de buenos retenedores, el Acker, pero ya sabes dónde va indicado, ¿no? Muy bien. El siguiente retenedor es el retenedor en anillo. Este retenedor, eh, si bien es interesante desde el punto de vista de que me ayuda a encontrar retención, ahorita te explico cómo,
pero es un retenedor que se deforma con facilidad. Reajustarlo también es bastante difícil, repararlo es imposible, ¿no? Entonces, siempre que sea posible, evitar un retenedor en anillo, ¿no? Doctor, ¿y cómo te ayuda a buscar en Ecuador el anillo? ¿O cómo te ayuda a buscar el Ecuador en el anillo? Te explico. Si yo tengo un diente, ¿no? Esto es vestibular y el Ecuador está totalmente abajo. Aquí no es posible colocar un áker, no es posible, porque ¿dónde vas a encontrar la retención? Generalmente esto pasa en dientes que están mesioangulados, ¿no? Mesioangulados y hacia lingual. Entonces, por lingual, imagínate por favor que tienes visión de Superman. Por lingual, estás viendo por lingual esa línea punteada, hay retención a ese nivel. Entonces, tú vienes por vestibular, te das la vuelta y va a ingresar tu retenedor la punta debajo del ecuador, como en este caso, ¿no? El ecuador aquí está muy bajo, no hay forma de lograr retención y la retención el ecuador, perdón, está aquí. Entonces yo encuentro retención dándome la vuelta hasta aquí. Eso es cuando el retenedor está en mesio lingual, ¿no? Ahí está la retención. La otra situación es cuando la retención está en vestíbulo mesial, ¿no? Mira aquí, por ejemplo, tengo el ecuador, aquí no hay ecuador, el ecuador para un áker no se puede porque no está acá, sino está aquí, ¿no? Entonces, si la retención está en mesiolingual, si la retención está en mesiolingual, el anillo va a venir y va a ingresar hasta esa zona de mesiolingual, ofreciéndonos pues la retención, ¿no? Entonces, doctor, ¿en qué situaciones se puede usar el anillo? Cuando tengo retención, recuerda, por mesiolingual o linguomesial y cuando tengo retención por linguo vestibular, ¿no? Entonces el retenedor da la vuelta, en un caso da la vuelta por lingual hacia vestibular, ahí está, y en otro caso da la vuelta desde vestibular hasta lingual, ¿no? Entonces esas serían las dos indicaciones o consideraciones para el anillo. Sin embargo, cuando el anillo busca retención hacia mesiolingual, es difícil encontrar un reemplazo. No se puede otro tipo de retenedor, no se puede. Entonces, sería, digamos, que trates de que sea la única situación donde usas un anillo. Porque cuando la retención está hacia mesio vestibular, se puede reemplazar por otro tipo de retenedor que se llama anzuelo. Si la retención está hacia mesio vestibular, se hace un tipo de retenedor que se llama anzuelo. ¿Cómo es el anzuelo? El anzuelo es un retenedor, ¿no? Imagínate que hay una brecha de éndula y la retención está acá. Un hacker no puede ingresar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener un retenedor que viene así, como si fuera un opositor, e ingresa debajo del ecuador, ¿no? Entonces tenemos esta situación así, ¿no? El retenedor en anzuelo o gosle en anzuelo también se llama. Entonces parece como si fueran dos brazos opositores y se mete debajo del ecuador. Acá hay otro en una condición donde el diente está mesio inclinado, de ahí que el apoyo es largo, pero igual. ¿Y el opositor cómo es, doctor? El opositor es normal, solo que el brazo retentivo viene como como un opositor, ingresa hacia el ecuador como una segunda ramita, ¿no? Ahí está. Viene está aquí e ingresa esto debajo del ecuador. ¿Cómo se llama este retenedor? En anzuelo. ¿En qué caso se usa? Cuando la retención está hacia mesio lingual, ¿no? Muy bien. El siguiente retenedor es el Jackson o doble Aker. Este retenedor, como su nombre lo dice, son dos Akers, ¿no? Dobles, ¿no? O un Aker doble, ¿no? Que están pegados, vamos a decirlo así, por la parte del apoyo, ¿no? Este retenedor tiene un apodo, ¿no? Lo vamos a reconocer así. Se llama el retenedor que trepa muros o el retenedor que aprovecha diastemas. Esas serían tus premisas para diseñar este retenedor. Doctor, ¿y cómo es eso de trepamuros? ¿Cómo es eso de aprovecha diastemas? Te explico. Si yo tengo una brecha déntula, perdón, una brecha dentada, donde hay más de cuatro dientes contiguos y no hay un espacio, entonces esto lo vamos a considerar como un muro. Entonces yo tengo una brecha dentada
donde hay más de cuatro dientes juntos y no hay ninguna brecha de éntula en medio de ellos, lo considero como un muro. Entonces aquí, ¿no es cierto? La alternativa de tratamiento es hacer un Jackson. Por eso está trepamuros. Entonces, a nivel de los dientes más posteriores va a venir y va a configurarse como un retenedor doble, ¿no? Doctor, pero yo solo tengo dos dientes. Acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿esto sería un muro? No. ¿Le puedo hacer un Jackson? No. El Jackson a este nivel de la preparación es amplio. Entonces, por ejemplo, en este caso, hacer este tipo de retenedor Jackson es una locura. Si tengo dos dientes aislados, no es la indicación. De ahí el apodo, ¿no? Por otro lado, si yo tengo un diastema, doctor, no tengo un muro, pero hay un diastemita entre... Aprovecho el diastema para poner el cuerpo del retenedor. Ah, aquí también había un diastema. Así es, aprovecho el diastema para que entre el cuerpo del retenedor y ofrezca retención. De ahí que vamos a considerar estos dos apodos que son muy importantes para no confundirnos. Trepa muros y aprovecha diastemas. ¿No? Trepa muros y aprovecha diastemas, ¿no? Doctor, el Jackson tiene que ser siempre así como nos han enseñado o hemos visto, una cosa clásica que tengo que dibujarle dos apoyos hacia acá. No necesariamente, el Jackson puede ser recto así tranquilamente, puede cruzar recto la cara oclusal. No es necesario que tenga esas dos cosas. Eso sí, nunca va cuando son dientes aislados, como en este caso, ¿no? Aquí también le han querido hacer un Jackson, pero acá hay un diastema, doctor. ¿Puede haber ido un Jackson? Sí, solo que no se hace un dientecito aquí, porque prácticamente cuando le ponen el acrílico queda como un platanito. Cuando esto ocurre, todo se deja en metal, ¿no? Si tienes una situación así, todo el cuerpo entra. No es necesario que pongas ese dientecito. Va a complicar, además, em, va a haber más retención. Ahí va todo el cuerpo del retenedor. ¿Ok? Muy bien, doctor, excelente. Doctor, ¿y qué pasa si tengo pues coronas? Ah, pues le mandas a hacer su preparación bien bonita, ¿no? Recuerda, puede ser así con esos dos apoyos que estamos mostrando, o puede ser también una cosa recta, ¿no? Como en este caso es de otro paciente, mira, así recto, o puede ser así, ¿no? Cualquiera de los dos es válido, no hay ningún problema con eso. Muy bien, doctor. ¿Y qué pasa si tengo dos molares aisladas? Usted está diciendo que no va Jackson. En ese caso va un tipo de retenedor que se llama retenedor múltiple, ¿no? Cuando tengo dos molares aisladas, hago un retenedor múltiple. ¿Cómo es múltiple, doctor? Así, mira, va agarradito de la mano en el brazo opositor, esto está unido y luego viene como un áquer. Estos son como dos áquers, pero que se están mirando. Ya no están agarrados por el apoyo, sino están agarrados por el brazo opositor. Ah, aquí también está. Doctor, ¿y el apoyo? Recuerda, esta es la corona que tiene la preparación en palatino, ¿no? Entonces el apoyo va aquí. El apoyo va en palatino. Perfecto. Ah, ya, doctor. Entonces eso es cuando son dos molares aisladas. Así es en el maxilar superior. Maxilar inferior no es necesario. Doctor, van agarrados por aquí. Así es. ¿Y estos estaban agarrados? No, pues si eso estuviera agarrado ya no flexa el retenedor y no funciona. Acá hay otro casito, ¿no es cierto? Aquí hay otro casito, retenedor múltiple. Doctor, ¿y puede ser así? No, no es conveniente así, porque implicaría opositores gruesos. En el múltiple se puede adelgazar el opositor y meterlo ahí, dándole una conformación adecuada para que no retenga comida. Entonces, acá puede ir un múltiple, pero así en esta configuración, no. Muy bien. Entonces, haciendo un recuerdo, los retenedores circunferenciales, el primero vamos a tener el láquer, el anillo, el anzuelo, el Jackson, mm, y el retenedor múltiple, ¿no? Entonces el Acker, ya sabes, es uno versátil, fácil de reparar. El anillo solamente te recomiendo cuando la retención es hacia
Linguomesial, solamente en ese caso. El anzuelo cuando la retención es hacia mesio-vestibular. El Jackson, acuérdate del apodo, trepa muros o aprovecha diastemas. Y esto es cuando tienes dos molares aisladas, maxilar superior, ¿ya? Entonces, estas serían las consideraciones para tu tratamiento. Ahora, los retenedores circunferenciales nunca deben de ir en extremos libres porque traccionan demasiado el pilar. Doctor, pero yo he visto en el libro de Exbrayat, por ejemplo, que sí le ponen retenedor Aker o un Aker a un extremo libre. Sí, es posible cuando, por ejemplo, tú estás rehabilitando hasta segunda molar y tu pilar es primera molar. Si tu pilar es primera molar, imagínate hacer un barra, otro tipo de retenedor barra que hemos hablado, es gigantesco. Entonces ahí se puede poner un áker. ¿Sí se puede, doctor? Sí. Cuando tienes entonces un extremo libre, donde el pilar es la primera molar, se pone el apoyo en distal, pero se utiliza un gancho de Whipla. ¿Por qué, doctor? Para no generar tracción a ese pilar. Doctor, pero es una molar, es cierto, pero queremos evitar al máximo la tracción. Entonces, recuerda, si fuera un extremo libre, donde el último pilar es la primera molar, sí va un gancho, va un retenedor circunferencial, pero el gancho retentivo es un gancho con alambre de Whipple, ¿ya? Aspecto muy importante. Ahora vamos a continuar con los retenedores tipo barra. Como su nombre lo dice, el retenedor tipo barra es una barrita en realidad que se denomina un conector menor, entonces un retenedor que viene con un conector menor largo hasta el elemento retentivo, que puede ser una I, ¿no? Una I así, carambas, carambitas, una I, una T como están viendo acá o una C, ¿no? Ahorita lo vemos en un momentito. Una característica de este retenedor es que la barra nace, esta barra nace de la redecilla, nace de la redecilla, a la distancia de un diente protésico. Es decir, aquí viene un diente protésico, aquí viene otro, y a la distancia de un diente protésico donde se une con otro, ahí nace el retenedor tipo bar, ¿no? Entonces ahí tenemos un retenedor, por ejemplo, en T, ¿no? Ahora, el T puede a veces tener una configuración un poquito más en Y, depende de la forma, la anatomía del diente. Generalmente cuando el diente tiene un cenit muy alto, se convierte más en una Y, y cuando es un cenit más plano, más horizontal, se convierte en una T, ¿no? Pero se denomina T. ¿No? Aquí, por ejemplo, está un poquito más plano, se parece más a una T, ¿no? Luego tenemos el retenedor en I, ¿no? El I también se llama Kratochvil o DPI, ¿no? Descanso, placa y retenedor en I, o RPI en inglés, Rest, Plaque, I, ¿no? Luego tenemos el retenedor en C, ¿no? El retenedor en C es como si fuera una T a la que le hemos cortado la parte interior, ¿no? El retenedor en T es así. Y el retenedor en C va a ser así, ¿no? Se le ha cortado la colita de la parte anterior. Así sería el retenedor en C. Ahora, doctor, ¿cuándo uno, cuándo otro? El retenedor en T es el que mejor retención ofrece dentro de los barras, ¿no? Ofrece muy buena retención. Mm, Digamos que sería para la gran mayoría de casos, ¿no? Si es que pudieran ser todos, enhorabuena. Doctor, entonces, ¿para qué existe el I? El retenedor en I es el retenedor que menos trauma causa a un pilar. Entonces, si por ejemplo tengo un pilar que es perdón, tiene una movilidad grado uno, perdón, grado 2, ¿no? Grado uno no hay problema, ya podría usar un I para generarle el menor trauma posible, ¿no? Doctor, pero 2 podría ser, sí, con ciertas consideraciones, ¿no? O sea, si el pronóstico no es malo de ese diente, ¿no? No vas a favorecer más su movilidad, no vas a terminar extrayéndolo con la PPR, no. Entonces, grado uno está bien claro, grado uno es el normal, ¿no? El 0 es anquilosado, ¿no? Un grado 2 ya, pero con consideraciones, ¿no? Pero ese sería el retenedor ideal. Y el retenedor en C es un buen retenedor cuando se trata de querer ocultar esa parte anterior del retenedor en estética. Yo te recomiendo que dentro de lo posible siempre uses el retenedor en
en T. Es el que ofrece mejor retención. Ahora, no vayas a usar retenedores en el té, ¿no? El té es el que te estoy recomendando. Entonces, ten mucho cuidado al utilizar retenedores I o C en extremos libres, porque a veces el retenedor, aquí está el diente y el retenedor, por ejemplo, va aquí hacia distal, ¿no? Entonces, cuando el paciente muerde, la prótesis tiende a irse hacia atrás, ¿no? Porque no hay nada que impida hacia adelante que lo haga, ¿no? Entonces, siempre tratemos de hacer una T, en el mejor de los casos una C y solamente en dientes con traumatismo o mejor dicho, un grado, una movilidad grado 2 una I. Ahora, doctor, ¿los retenedores tipo barra solo son para el extremo libre? Vamos a ver aquí. Generalmente, el retenedor tipo barra está, este, mm, digamos, diseñado para los extremos libres. Cuando es en extremo libre, el retenedor barra tiene un apoyo inicial, eso habíamos visto. Tiene una placa de contacto proximal y el retenedor. Puede ser en T, en C o en I. Esto es extremo libre, ¿no es cierto? Cuando no es extremo libre, no hay extremo libre, atrás hay un pilar, aquí atrás hay un pilar, entonces el retenedor, por norma de apoyos, tiene que ir aquí, ¿no? ¿Ok? ¿Puede ir un retenedor en T? Sí, puede ir, siempre y cuando tengamos un espacio mínimo para dos dientes protésicos, porque necesita, recuerdan, nacer de entre dos dientes protésicos. Y en este caso no va a tener apoyo por mesial, pero sí va a tener opositor. Ah, ya, doctor. Entonces, cuando hay pilar posterior, acá hay un pilar posterior, aquí hay un pilar posterior, va a ir el apoyo en distal, ¿ok? Brazo opositor y brazo retentivo. Perfecto. Cuando es extremo libre, el apoyo va en mesial, ajá, conector menor, placa de contacto proximal y brazo retentivo. Acá también va placa, sí, también va placa, obviamente, ¿no? Entonces, esa sería la consideración de si es un retenedor para extremo libre y otro que no lo es. Ya, doctor. Entonces, eso es muy importante. Así es. Cuando es extremo libre, el apoyo va en mesial. Cuando no es extremo libre, el apoyo va en distal, ¿no? Aquí está, el apoyo va en distal, ¿ya? Puede ser entonces, sí puede ser, porque es un retenedor más estético. Cuando el paciente sonríe, no se nota. De repente, si sonríe ampliamente, ahí sí ya se nota. Pero cuando habla o sonríe ligeramente, no se nota un barra. En cambio, un áquer sí se notaría más firmemente. Muy bien. Entonces, esos serían los retenedores tipo barra. No, no es mucho que decir más que lo siguiente. Vamos a tener un retenedor tipo barra. Vamos a decir que es la unión de una barra, un conector menor que nace de la unión de dos dientes protésicos y en la parte del diente puede tener una configuración de T, de C o de I, ¿no? Yo te recomiendo que trates siempre de usar la T, ¿no? La C sería para enmascarar un poquito que no se vea por vestibular en dientes anteriores. Y la I sería cuando el diente tiene cierto trauma o cierta movilidad, ¿no? Tirando a dos, pero viendo que no vaya esto a progresar, ¿no? Porque si va a progresar, a veces es mejor extraer el diente o pensar en otra alternativa. Por otro lado, en los retenedores tipo barra, no te olvides, es necesario que haya una brecha déntula, por lo menos de dos dientes, porque de ahí va a nacer el conector menor. ¿Dónde nace? En la unión de dos dientes en la redecilla. Acá lo tenemos un poquito más claro. Ahí es donde nace el retenedor tipo barra, ¿ya? Muy bien. Entonces habíamos dicho, hace un momento mencioné, que íbamos a revisar los retenedores directos, ¿no? Los retenedores directos, pero existen otros retenedores, ¿no es cierto?, que no son los directos, sino son los retenedores indirectos. Entonces, hablando de tipos de retenedores, hay dos, directos e indirectos. El directo es el que hemos hablado hasta ahora. Todo lo que hemos hablado básicamente ha sido de retenedores directos. Pero hay un capítulo, un ítem aparte que son los retenedores indirectos, ¿no? Los retenedores indirectos no funcionan
como ganchos, o sea, no son ganchos que abrazan el diente, no son barras, no son, no, no, no. Los retenedores directos son como apoyos oclusales, pero no son apoyos que transmiten la fuerza al eje mayor del diente mientras el paciente mastica, sino de la siguiente forma. Mira, imagínate que aquí tenemos una mesa de cuatro patas, ¿no? Si yo me apoyo mi mano sobre esta mesa y obviamente está bien nivelada, no va a cojear, no se va a mover para ningún lado, ¿no? Pero si me faltara una o dos patas, la mesa, cuando yo apoye mi mano, puede irse atrás o hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esto se aplica para los extremos libres. ¿Cómo es esto, doctor? Imagínate que yo tengo aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿no? Y le hago una PPR aquí de extremo libre. Perfecto. Ahí está la PPR, el apoyo está en mesial, recuerda. Y acá vendría su retenedor tipo T. Aquí también. Y aquí vendría la barra que une el conector mayor, ¿no? Todavía no lo hemos visto, pero es lógico que tiene que unirse de un lado a otro, ¿no? Entonces, cuando el paciente muerde aquí, muerde a este nivel, la prótesis se va a hundir, ¿cierto? Aquí se va a hundir porque la mucosa es blanda. Y esto de aquí se va a levantar. Entonces, del apoyo hacia atrás, todo se hunde. Y del apoyo hacia adelante, todo se levanta, ¿no? Entonces, doctor, ¿y qué hago para que no ocurra eso? Bueno, en este caso, no puedo hacer gran cosa desde el punto de vista que no tengo pues nada rígido ahí atrás, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una PPR que tenga una buena extensión para que cuando el paciente muerda, además una correcta impresión con algo que se llama compresión selectiva, que lo vamos a revisar en impresiones, para que se minimice ese hundimiento, para que no se levante tanto esta barra. No hay problema. Pero el problema va a ser cuando el paciente coma algo pegajoso en el extremo libre. No, vamos a borrar esto. Y el paciente coma algo pegajoso, que ya no va a hundir la PPR aquí atrás, sino la va a levantar, ¿no? Entonces, al comer algo pegajoso, todo lo que está del apoyo hacia atrás va a levantarse, levantarse. Y todo lo que está del apoyo hacia adelante va a hundirse, ¿no? Entonces, esto cuando se hunde puede dañar los tejidos porque no hay un freno. Pero acá, ¿por qué no los daña? Porque la impresión ha sido optimizada. Doctor, pero aquí también puede ser optimizada. No, pues porque es una barra que va sobre una zona lábil. Entonces, ¿qué se hace, doctor, para evitar que eso ocurra? Para evitar que esto se hunda y la PPR termine saliéndose cuando coma algo pegajoso, se pone una especie de apoyo, ¿no? Idealmente sería pues lo más anterior que se pueda. El problema es que generalmente los más anteriores son los incisivos inferiores, que no son buenos pilares. Entonces el paciente, imaginémonos que es un loquito que come cosas pegajosas, va a estar, come que te come y va a traumatizar a este diente. Entonces, ¿cuál es la norma? La norma es la siguiente. Los retenedores indirectos son apoyos, ¿ok? Son apoyos con sus correspondientes descansos que van en los caninos o primeras premolares opuestas al extremo libre, ¿no? Entonces son apoyos que van opuestos al extremo libre. Entonces, por ejemplo, si es una clase uno de Kennedy, ¿no? Que tiene extremo libre bilateral, va a tener dos extremos libres, uno y dos. Entonces, el extremo libre debe de tener retención indirecta en el canino opuesto. Entonces, este viene y va a venir su extremo, su retenedor indirecto aquí, un apoyo. Y el otro tiene su retenedor indirecto aquí, otro apoyo. Doctor, ¿y si es unilateral? Si es unilateral, únicamente tendrá pues un apoyo en el canino. Doctor, es decir, ¿no hay que hacer en este otro canino? No, porque aquí no hay extremo libre. Ah, carambas, doctor. Entonces únicamente va a ir en el diente vecino, perdón, opuesto al extremo libre. Así es. En el superior lo mismo, sí. Aquí iría un retenedor indirecto, porque solo hay un extremo libre en el canino ahí. Y aquí iría dos retenedores indirectos porque hay dos extremos libres. Aquí lo vamos a ver.
Entonces ahí van dos, ese es el retenedor indirecto. Ya, acá lo vamos a ver en unas PPRs. Por ejemplo, aquí tengo extremo libre, apoyo inicial, eso tú ya sabes. ¿Dónde va el retenedor indirecto? En el canino opuesto al extremo libre, canino opuesto al extremo libre. Aquí tengo un solo extremo libre. Entonces, ¿cuántos retenedores indirectos van? Este de acá. Doctor, pero está en la premolar. Así es, porque habíamos dicho por definición que los retenedores indirectos van en el canino o la primera premolar opuesta al extremo libre, ¿no? Ah, ya, doctor. Entonces, ¿estaría bien aquí? Sí. ¿Y cómo va? Con un descanso, con su correspondiente apoyo. Porque este no es apoyo, porque, perdón, esto no es un apoyo como pilar, porque acá no tienes brecha déntula, sino es un apoyo como retención indirecta. Aquí hay otro, ¿no? Entonces, extremo libre, retención indirecta. Ah, ya, doctor. Entonces, eso sería, así es. Por ejemplo, aquí tengo un apoyo, perdón, claro, es el apoyo normal, extremo libre, retención indirecta en el canino. Apoyo normal, extremo libre, retención indirecta, ¿no? Entonces, eso sería la consideración. Ahora, hay una situación especial. Si solo tiene de canino a canino, ojo, solo de canino a canino. O sea, si hay molares aquí, no va pues retención indirecta, porque no es extremo libre. Ojo, no vayamos a confundir. Solo tiene de canino a canino. Si solo tiene de canino a canino, debemos de realizar una placa obligatoriamente, ¿no? Apoyo en caninos y vamos a cubrir los incisivos que van a funcionar en este caso como retención indirecta. Ah, entonces si solo es de canino a canino, obligatorio vamos a cubrir los incisivos para que sirvan como retención indirecta. Así es, obligatoriamente. Doctor, y así es siempre, sí, así se tiene que diseñar. Doctor, pero ahí me han dicho que no hay que cubrir. Lamentablemente, esa es una condición cuando se trata solo cuando tienes de canino a canino. Doctor, y si tengo canino solamente, ¿dónde va la retención indirecta? La retención indirecta en este caso va a ir sobre el reborde, pero eso ya es parte de la configuración de la PPR. Doctor, y si no hay extremo libre, aquí por ejemplo no hay extremo libre, ¿iría apoyo en el canino? Mira, acá le han preparado su descanso innecesariamente. No, pues no iría. Doctor, pero este canino tiene su apoyo, ¿cierto? Porque hay brecha edéntula. Acuérdate las leyes de los apoyos. Ya, doctor, ya estoy entendiendo. Entonces, únicamente el retenedor indirecto va a utilizarse en extremo libre. ¿Y qué más? Una vez que se utilice en extremo libre el retenedor indirecto, ¿no es cierto? Va a colocarse en el canino o primera premolar opuestas al extremo libre, no a la brecha de sino al extremo libre. Entonces, si yo tengo dos extremos libres, irán dos retenedores indirectos. Si tengo un extremo libre, irá un retenedor indirecto, tanto en el inferior como en el superior. ¿Cómo se diseña? Como un apoyo. ¿Y se prepara descanso, doctor? Se prepara un descanso correcto como tal. Si no tengo extremos libres, no van pues retenedores indirectos, no es necesario, no es parte del diseño. Ah, ya, doctor. Entonces, si por ejemplo tengo una suerte de prótesis dento soportada, yo debiera de ponerle algún tipo de retenedor indirecto. No, ¿para qué? Aquí, por ejemplo, es dento soportada, no tengo que estar poniendo apoyos innecesarios en los caninos, ¿ya? Muy bien. Eso sería la retención indirecta. Otro aspecto importante en la PPR, otro elemento importante en la PPR son los conectores, ¿no? Los conectores se van a dividir en conectores mayores y conectores menores. Los conectores mayores van a ser un elemento que une los distintos elementos de la prótesis, ¿no? Localizados en un lado del arco con los del otro lado, ¿no? No se pueden hacer PPRs chiquitas, o sea, PPR de un ladito y solo es una PPR ahí. No se puede, mini PPRs. Doctor, pero no sería bueno para que no se desgasten dientes. Sí, pero es muy riesgoso porque esa PPR se puede desprender justo en el momento que el paciente está deglutiendo y se atraganta, ¿no? Y puede morir atragantado, ¿no? Y la culpa de ello es la culpa del dentista porque ese tipo de tratamiento no está indicado.
Doctor, entonces siempre tiene que cruzar de un lado a otro. Así es, tiene que lamentablemente ser así, tiene que cruzar de un lado a otro, ¿no? Estos conectores mayores no son, digamos, en la forma que pues yo quiera mi capricho, no, yo quiero así, más chiquito, más grande. No, los conectores mayores deben de seguir ciertas características, ¿no es cierto? Para cumplir algunos requisitos, sobre todo biológicos, de protección de las estructuras, ¿no? Entonces, en este sentido, existe unos autores, ¿no? Que se llaman los doctores Crowley y Jacobson. Los doctores Crowley y Jacobson fueron unos importantes profesores en Estados Unidos que revolucionaron muchos aspectos de PPR y prótesis total, ¿no? Dándole fundamentos, digamos, lógicos, científicos y claros para la confección de prótesis total y PPR. Crowley y Jacobson tiene tres artículos muy buenos, clásicos, que se llaman soporte, retención y estabilidad. En el artículo de soporte nos dicen que en el caso del maxilar superior, por ejemplo, los tejidos del paladar son resistentes a la reabsorción. Los de los rebordes no son resistentes a la reabsorción, se reabsorben con facilidad. Entonces, cuando nosotros hacemos una total, debemos de lograr que cuando hagamos la impresión haya cierta presión mayor. Claro, no una gran presión, pero una presión mayor en el paladar que en los rebordes. De tal manera que cuando el paciente mastica, la carga se vaya más hacia el paladar, ¿no? El paciente mastica y la carga se vaya más hacia el paladar. Entonces, lo que hacen estos autores es decirnos, mira, cuando tienes una total, vas a hacer que la carga vaya más hacia el paladar porque es más resistente a la resorción. Si esto lo traspolamos a la PPR, por ejemplo, y vamos a suponer que solo tenemos dos caninos, ¿no es cierto? Si hacemos una PPR, por ejemplo, con un conector de herradura, por ejemplo, la carga se va a ir únicamente sobre el reborde y va a favorecer su reabsorción porque hay que considerar que ha perdido muchos dientes y su, digamos, condición se aproxima más a una mucosoportada. Claro, tienen que ser dentosoportadas, eso que quede claro, pero la condición de soporte la está dando en mayor área, o debe de darla en mayor área el paladar. Es mucosoportada, entonces debemos de transmitir la carga más hacia el paladar, porque al ser mucosoportada es el paladar quien debe de ofrecer mayor, digamos, soporte, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una prótesis así, en una condición clase uno de Kennedy, donde además solo hay dos caninos, lo ideal será hacer una cobertura mayor del paladar, ¿no? En cambio, si nosotros tenemos, por ejemplo, primera molar, primera molar, primera molar, primera molar, y tengo que hacer aquí una prótesis, la cobertura del paladar no necesito que sea demasiado extensa, ¿no? Trataré de escotarla lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque estos pilares son buenos, ¿no? Entonces vamos a transmitir la carga más a los dientes porque es una dento soportada. El conector mayor que cruce el paladar fundamentalmente va a ser, digamos, un elemento de unión, más no de soporte, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a tener distintos tipos de conectores en el maxilar superior, ¿no? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, la barra palatina doble, ¿no? La cinta palatina, la placa palatina en herradura, la placa palatina parcial y la placa palatina total. Vamos a tener esos tres tipos de conectores, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una condición donde el paciente solo tiene dos dientes, ¿no? Y le han hecho un conector, solo hay dos dientes, ¿no? Y le han hecho un conector que podemos claramente ver que aparentemente era una doble barra, ¿no? Claro, igual está mal hecha porque la barra posterior no puede ser tan delgadita, ¿no? Pero es prácticamente como que tuviera una herradura, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que con toda la carga oclusal, esta mucosa se inflama con facilidad, está irritada, parece ser una estomatitis subprotésica grado 1, y seguramente el reborde se está reabsorbiendo abundantemente. Entonces, ¿qué debió de ser aquí? En vista de que hay muy pocos dientes, el soporte de esta prótesis es fundamentalmente en orden de jerarquía, digamos, mucosoportada y luego dentosoportada.
Doctor, entonces es una dentomuco, así es, pero más propicio sería una mucodento soportada. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Cubrir más el paladar para darle más soporte al paladar. Eso hay que tener en cuenta. Doctor, entonces para no complicarme la vida, voy a hacer que mejor todos mis conectores sean placa palatina, cosa que ya con soporte no tengo pierda. No es necesario, porque vamos a incomodar al paciente, vamos a hacer una cobertura innecesaria. Y recuerda, de todas maneras, siempre la lengua ofrece un estímulo fisiológico sobre los tejidos, ¿no? Entonces, además, le vamos a quitar este estímulo fisiológico, el tejido probablemente se adelgace, no va a ser, además, va a ser más susceptible, por ejemplo, a hacer estomatitis subprotésica. Entonces, hay que cubrirlo solamente cuando es estrictamente necesario, no es hay que estar cubriendo en cada momento, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a tener estos distintos tipos de conectores, ¿ya? Barra palatina doble, cinta palatina, placa palatina en herradura, placa palatina parcial y placa palatina total, ¿no? Entonces, vamos a verlo. La placa palatina, barra palatina doble es una barra anterior, una barra posterior, ¿no? Que generalmente se va a utilizar cuando tenemos elementos adelante y atrás, ¿no? Puede haber variantes, pero generalmente es cuando hay elementos adelante y elementos atrás, ¿no? Luego vamos a tener la cinta palatina, que es un conector que es muy bueno y es muy cómodo porque cruza el paladar, ofrece buen soporte y es estrecho y es amable, ¿no? Se puede hacer en muchos casos, ¿no? Luego vamos a tener la placa palatina en herradura. Esta placa palatina en herradura se va a indicar fundamentalmente en casos donde es dento soportada, ¿no? Dento soportada. Se pueden hacer placas en herradura maravillosas, muy cómodas, muy bonitas y funciona muy bien en casos de dento soportada. A veces hay un mito ahí que dice, no, no se hace nunca herradura. No, sí se hace, queda muy bien en prótesis dento soportada, ¿no? Luego tenemos la placa palatina parcial que va a ser un conector que va a cubrir el paladar, ¿no es cierto? Pero no va a llegar a cubrir los dientes anteriores, ¿no? Claro, es más amplio que una cinta, pero no cubre dientes anteriores, ¿no? Aquí hay otra placa palatina parcial. La placa palatina total, en cambio, va a cubrir todo el paladar, pero esta placa suele ser vista así metálica, da un poquito de frustración a nosotros como dentistas y de susto al paciente. Entonces, existe un tipo de placa palatina total mixta donde se hace una redecilla y se cubre con acrílico para que se vea más amable. ¿Cumple el mismo principio? Sí, cumple el mismo principio, pero es un poco más amable, ¿ya? Muy bien, vamos a llegar hasta acá, vamos a revisar con detalle en la siguiente sesión todos los conectores mayores del maxilar superior y también los conectores del maxilar inferior y lo que corresponde todavía a aditamentos. Ya sabes, seguramente vas a tener dudas, inquietudes. Apúntalas y cuando nos veamos en la clase práctica me las haces llegar y durante los primeros minutos las absolveré con el mayor gusto. Gracias.